¿qué tal? Vamos ahora a estar hablando sobre producción. Me encanta todo lo que tenga que ver con producción. Y este es el paso número 3, el cual te va a dar muchísimo, pero muchísimo crecimiento. A ti que dices que no conoces personas, que de dónde vas a sacar a las personas, quiero sugerirte con este paso del éxito, que es el número 3, para que puedas lograr tener una constante producción y un constante crecimiento en tu negocio. Y vamos a estar viendo aquí la lista de contactos, vamos a ver la lista de clientes, porque de la lista de contactos sale la lista de clientes y la lista de futuros y nuevos socios. ¿Cómo puedes trabajar la lista de contactos? Bueno, tú vas a elegir 50 posibles clientes y 50 posibles socios, pero aunque creas que las personas no van a hacer el negocio o tal vez no te van a comprar el producto, antes de hacer prejuicios, yo te sugiero que le hagas la invitación, que le hagas la propuesta, que le hables de tu producto, que les pongas el producto, que muestres lo que tienes, porque hay alguien que está esperando por tu información. Antes de comenzar a tener ideas negativas en este negocio, una de las cualidades como miembro de Total Life Changes, como cambiador de vida y como movimiento global Únete, que eres miembro, tú tienes que ser una persona muy optimista, muy positivo, y tu manera de pensar tiene que cambiar. Así que si tú estás pensando como los perdedores que están afuera, yo te sugiero que ahora tú busques 3 libretas. Toma nota y lleva esto a la acción, porque la acción es la que te va a dar el resultado que mereces. Número 1, vas a tener una lista de contactos. Número 2, vas a tener una lista de clientes para el seguimiento. Y número 3, vas a tener una lista de seguimiento de todos los prospectos que ya le has hablado sobre el negocio. ¿Y esto funcionará? Claro que puede funcionar, porque es que a los grandes le ha funcionado. Tú lo puedes tener físico como lo puedes tener digital. Pero en mi caso, por experiencia, como lo digital a veces tú lo puedes perder, imagínate tener un listado de 1000 o más de 1000 personas y que tal vez se te olvide la contraseña o que pierdas algún dato. Todo tu negocio está en juego. Pero yo siempre digo, porque me enseñaron en este negocio, que vale más una tinta borrosa que una mente olvidadiza. Puedes tenerlo ambos para mayor facilidad, como lo sepas manejar, pero aquí yo te voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Así que pon mucha atención. La primera lista que vas a utilizar es esa lista que te mandan a hacer esos primeros 100 contactos, pero esta lista constantemente tiene que alimentarse. Así como tú comes, así como tú te alimentas, así esa lista tiene que alimentarse. Porque cuando ella tiene hambre, entonces tú no ganas. Y este negocio es para ganar, ganar. Así que vamos a ver el formato de la lista de contactos, la cual la puedes encontrar también en nuestra guía de inicio. En toda nuestra plataforma de Únete vas a poder encontrar esta maravillosa guía. Así que lo primero que vas a encontrar en tu lista de contactos, yo te sugiero que utilices una hoja completa en un cuaderno, o una de estas hojas que son así como largas hacia el lado. Hablo así llano para que me puedan entender. Y pues tú vas a colocar nombre, número de teléfono de la persona. Es por un ejemplo, que Patricia, pues tú la conoces, porque en esta lista tú vas a poner a todo el que respire, ya sea amigo tuyo, ya sea tu familiar, ya sean conocidos, ya sean personas que tú nunca has hablado con ellos. Todos tú los vas a poner en la lista, porque tú estás abriendo un negocio y tú vas a salir a conocer el mundo, no en la calle, pero sí estratégicamente con todo esto. Y yo te sugiero que, aunque tú creas que alguien no va a dar, yo te sugiero que lo pongas, porque en mi caso yo no era una persona emprendedora, no tenía influencia, no tenía el dinero para ingresar al negocio, y hoy yo soy directora global. Así que esto es vital para saber el orden de trabajo, y te sugiero que pongas a todo el mundo en la lista. Patricia, su número de teléfono,
Bueno, Patricia es enseñable, es una persona que se deja guiar, es emprendedora porque es una muchacha que le gusta siempre estar hacia adelante, siempre ha puesto varios negocios, pequeños, grandes, como quiera. Es una persona que emprende, es una persona que la respetan porque conoce personas y pues no tiene poder adquisitivo porque tal vez tiene deudas, pero aquí tú cuentas cuántas marcas hay, 1, 2 o 3 marcas. Y aquí tenemos 3 marcas. Pues Leonardo tiene un caso diferente y es que Leonardo, bueno, tú no tienes el número de Leonardo, pero tú sabes quién es Leonardo. Pues, ¿qué haces? ¿Lo dejas vacío? No. Tú dejas ese espacio vacío, pero sigues llenando todo lo que sabes. Yo te sugiero que en la lista tú lo vayas enumerando 1, 2, 3 para que sepas cuántas personas vas teniendo. Pero hay algo sumamente importante y es que a medida que vas poniendo a las personas, vayas colocándole lo que realmente tienen y lo que no, pues lo dejas vacío para que con el tiempo, cuando vas conociendo a las personas, lo vas clasificando. Pero Leonardo es enseñable, es una persona emprendedora, tiene influencia, tiene poder adquisitivo, es decir, que puede conseguir el dinero para ingresar, puede conseguir el dinero para invertir, ya sea mucho o el mínimo, pero lo puede conseguir. Entonces Leonardo tiene 4 marcas, pero por aquí encontramos otra persona que solamente tiene una marca porque solamente conoce personas, pero no tiene el dinero. Es decir, que tú vas a elegir una por una persona hacer esto. Y esto te va a ayudar para poder saber a quiénes tú le vas a hablar en tus primeros días, ya sea para tu lanzamiento, ya sea para tu primera presentación de negocio, ya sea para cualquier encuentro. Entonces, ¿a quién le vas a hablar primero de la lista? Pues a Leonardo, porque Leonardo es la persona que más se acerca a poder tener cualquier facilidad para ingresar. Luego entonces sigo con Patricia, pero si solamente tengo a Leonardo y los demás tienen 3, pues voy a elegir 50 personas con 4 y con 3 marcas y hasta con 2, porque es que tú de arriba vas hacia abajo. Entonces, aquí el color, dependiendo de la personalidad de la persona. El amarillo, espero que tú lo anotes y esto también tú lo vas a poder encontrar en la guía de inicio. El amarillo es la persona que le gusta ayudar a los demás. El rojo le gustan los retos, le gusta el dinero, le gustan los lujos. El azul es una persona que le gusta compartir, viajar, conocer a los demás. Y el verde es una persona escéptica, analítica. Entonces cada persona se trabaja diferente. Cuando tú vas a invitar a Patricia a tu fiesta de té o alguna actividad, tú tienes que hablarle a María dependiendo de su personalidad. Es decir, que a María le gusta ayudar a la gente. Entonces, si a María le gusta ayudar a la gente, a Patricia, si a Patricia le gusta ayudar a la gente, entonces tú tienes que invitar a Patricia diciéndole que tienes un maravilloso negocio ayudando personas, pensé en ti, me gustaría mostrártelo. Pero Leonardo es rojo, tú no puedes venir con la misma invitación de ayudar personas, sino que a él le gusta el dinero, le gustan los retos. Y tú le vas a decir a Leonardo, tengo algo para ti, yo te reto, yo lo pude lograr en un mes, pero yo sé que tú tal vez lo puedes lograr en menos, pero yo te reto. Es un negocio donde se puede generar múltiples ingresos. Entonces, estas personas con diferentes colores, tú la vas a invitar de diferentes formas, dependiendo de lo que a ellos les guste. Pero hay algo clave y es cómo tú le presentas el negocio, con quién tú conectas con estas personas. Porque en nuestra plataforma hay presentaciones en línea. Verifica el líder que va a presentar a base de los colores que tu prospecto tiene y tú vas a invitar a la mayor cantidad de personas. Si tú tienes un listado de 500 personas y eliges 50 y eliges 100 y bueno, hubo una parte que no respondió, pues tú la tienes para la próxima actividad. El lugar es súper importante porque aquí tú verificas cómo tú puedes mover a estas personas a las actividades, a los eventos. Y pues aquí en el comentario tú vas a poner que tú hablaste con Patricia y ya fue, tú pones aquí, fue a una fiesta de té, pero no entró. Pero Leonardo vio la información y tiene dudas. Entonces esto te va a ayudar a dar un seguimiento. Pero ya que tú trabajas la lista de contactos, que la función principal de ella es
tú poder sacar citas, invitar a estas personas a ver tu propuesta de negocio. Ahora bien, viene una pregunta importantísima en el cierre, y es que tú le preguntas qué fue lo que más te gustó. Si la persona te habla de que le gustaron los productos, que quiere consumirlos, pues automáticamente esa persona va a una lista que se llama lista de clientes. ¿Quiénes están en la lista de clientes? Pues lo que ya tú le hablaste del negocio y quieren obtener resultados de salud, quieren probar el producto, o personas que te escriben por las redes sociales que le interesa saber la información. Todas las personas que estén relacionadas con información, con que tú le diste a probar algún producto, con que te compraron algún producto, entonces esas personas van aquí a la lista de clientes, en donde tú vas a poner el nombre, el número, el lugar donde vive la persona para saber hacia dónde vas a enviar el producto, y el producto o muestra que ya le entregaste. Si la persona todavía no ha probado el producto, o tal vez nunca lo ha palpado, entonces tú lo dejas vacío para que sepas que tienes que enviarle una muestra o que tienes que darle más información. Si ustedes se manejan con la lista de clientes, esto es más para seguimiento, porque si alguien te compró un té, es importante que tú le des el seguimiento. Y si tus clientes van creciendo, llega un momento en donde tú pierdes el control. Si las personas que tú invitas a las presentaciones a ver la propuesta y no quedan en tu mente, vas a perder el control. Entonces documenta todo. Esta lista de clientes te va a ayudar a darle seguimiento a tus clientes actuales para que estén satisfechos con el uso, el resultado, el que tiene muestra. Vas a darle un seguimiento para que pueda obtener más adelante el producto, donde ustedes van a tener entrenamientos para esto, y vas a obtener las personas que todavía no han probado para que le envíes la muestra. Bien, esos son los clientes. Estos clientes, va a haber un entrenamiento, y está el entrenamiento donde los clientes que ya han consumido tú lo puedes informar para que se conviertan en socios, así que estén atentos a la plataforma. Pero hay personas que quieren hacer el negocio, pero que tienen diferentes opiniones, y es que, por ejemplo, dicen, es que yo no tengo el dinero, es que yo no sé hacer el negocio, es que es una pirámide, es que yo tengo miedo, es que yo no doy para esto. Entonces, las personas que ya reciben la información e ingresan al negocio, pues felicidades, porque son nuevos socios, pero recuerda que no todo el mundo va a entender la visión el mismo día. Pueda que entiendan el negocio y los productos, pero no que entiendan el sistema, la visión. Así que yo te digo que esto funciona. ¿Cuáles los pasos para dar un buen seguimiento a alguien que ya ha visto la presentación contigo, ha participado en actividades, ha podido conectarse al sistema? ¿Qué es lo que pasa que no ingresa? Es que tienes que aprender a dar un buen seguimiento. Y es que tú, en esta lista de seguimiento de prospectos, vas a colocar solamente a las personas que han recibido la información. Y es como dice aquí, ya sea en un video, ya sea en un one-to-one, ya sea en un live de Únete, ya sea que tú hayas conectado con esa persona físicamente. Entonces, aquí te muestro la lista en donde tú tienes que elegir el nombre, el número que tiene esa persona en la lista de contactos por si necesitas alguna información. Es decir, que si Juana es la número 8 en la lista de contactos, yo pongo el número 8. Y todo lo que es color, los detalles anteriores, todo yo lo puedo encontrar en la lista de contactos. Entonces, ¿por dónde conociste a esta persona de estos tres? Si te lo refirió a alguien, tú le pones que fue por aquí. Pero si fue por el listado de tu teléfono, le pones aquí. Ahora, si lo conociste por Instagram, lo pones por aquí. ¿Por qué? Porque hay informaciones que tú puedes buscarla desde donde esta persona vino. O puedes contactarlo por el sello matriz, por donde tú lo conectaste, para que tú puedas encontrarlo si en algún momento pierdes su contacto de teléfono. Entonces, aquí están los pasos correctos de seguimiento, ya que una persona recibe la información y te dice todas las excusas que te mencioné.
tú tienes que hacer una llamada en privado con esa persona, preguntarle qué le gustó, qué le pareció, si está preparado, y escucha a tu prospecto. Mientras tú vas escuchando, tú vas tomando nota de todos los pasos o de todas las debilidades que tiene esta persona. Ya que esta persona tiene todo esto, tú vas a trabajarlo para poder darle la información de lo que él todavía no está seguro. Habrá muchas personas que van a ingresar de una vez contigo porque aclararon esas debilidades, pero habrán otras que no. Entonces no quiere decir que tú no sabes del negocio, no quiere decir que tú no vas a tener ese socio. Sí, lo que pasa es que falta un paso y es el cierre de Únete. Conéctalo a los jueves y los cierres de la plataforma Únete, donde se le trabaja la objeción, las excusas a cualquier prospecto. Pero si esa persona entró al negocio, pues felicidades. No tuviste que llegar muy lejos, pero si no entró, entonces te toca sacar una llamada con tu líder o tu patrocinador, con la persona que tiene resultados en tu red, tu director, tu estrella creciente, ejecutivo, regional, nacional, el que más tú puedas tener al alcance de ayuda. Y esta persona tú le vas a comentar cuál es la objeción de tu prospecto, qué color es, el por qué no ha entrado, para que este líder lo trabaje con más lógica y más estrategia. Pero quiero que sepas que el líder que tú eliges debe de, como sugerencia, tomar que conecten con la personalidad. Si es amarillo, busca a alguien amarillo. Si es verde, busca a alguien que sea alguien analítico. Y pues si es multicolor, pues busca a alguien que sea multicolor, porque esto es un cierre para que ese prospecto pueda ingresar. Y pues ya como último es invitar a ese prospecto a un evento para que salga súper motivado. Así que yo espero que desde hoy tú tengas estas 3 libretas o 3 cuadernos para que puedas alcanzar lo que estás buscando. Muchas personas, mucho crecimiento, mucho volumen, mucho dinero. Bendiciones.